Bueno, pues buenos días o buenas tardes, como lo entendamos. Vamos a participar en una actividad que tiene su marco de referencia el programa de vida de hábitos saludables, el programa Forma Joven, que es el que se desarrolla a lo largo del año, sobre todo estas cuestiones relacionadas con la educación y la salud, que lleva la profesora Lidia Rodríguez, que es profesora del ciclo y que es la encargada de coordinar toda esta actividad. Bueno, pues dentro de este programa de Forma Joven vamos a hacer una conferencia, mejor dicho, va a ser una conferencia de nuestro invitado, don Antonio Petit Gancedo, que es médico, que es doctor por la Universidad de Sevilla, que ha sido en Sevilla, el lugar, la ciudad donde ha desarrollado su actividad profesional como médico analista, y que hoy nos acompaña para hablarnos sobre pandemia y salud mental. Él nos va a contar algunas cuestiones que nosotros ya hemos aprendido a lo largo de estos meses sobre prevención frente al coronavirus y algunas cosas nuevas que seguramente os puedan sorprender, y luego también hará una reflexión sobre la educación, la salud mental y las consecuencias que puede tener una visión defectuosa de la realidad. Lidia va a presentar la actividad también. Don Antonio dará la conferencia. Don Antonio María, como jefe de estudio y profesor de biología, también asiste, y al final acaba de comentar el profesor que vaya a intervenir también en un pequeño coloquio, con lo cual os dejo con ellos y seguramente que va a servir de mucho esta actividad que vais a celebrar ahora. ¿De acuerdo? Pues gracias y adelante. Muchas gracias. Bueno, agradecemos también vuestra participación y, por supuesto, la presencia de don Antonio Petit, que viene expresamente para veros a vosotros y contarnos todos sus conocimientos desde Sevilla. Salvador ya lo ha presentado, es experto en sistemas de calidad y de medio ambiente, aparte de ser médico, y también es magíster en gestión integral de riesgos laborales. Así que es una persona experta que además ha preparado con mucho esmero una presentación especialmente adaptada a vosotros y vosotras. Y no le quiero quitar más tiempo. Agradezco también, por supuesto, la presencia de don Antonio María, jefe de estudio de nuestro instituto, y, por supuesto, la siempre colaboración incondicional de María José, la orientadora de nuestro centro. Le paso la palabra ya directamente a don Antonio. Vamos a poner aquí esto para poder controlar un poquito el tiempo. ¿Se oye bien? Bien. Pues, bueno, antes que nada comentaros que, a pesar de todo lo que han dicho, lo primero es que me encuentro muy a gusto en cámara, y eso de siempre. Y agradezco, pues bueno, a las personas que me acompañan en la mesa, el que se encuentren aquí conmigo. Yo no pretendo con esto que salgáis de aquí sabiendo más que nadie, solamente quiero concretar algunas ideas para que las tengáis claras y luego, en este magno de información que nos está llegando continuamente sobre la pandemia y mil cosas más, pues ir dando una serie de nociones que nos ayuden a entender quiénes somos y dónde estamos, ¿no? Y cómo interpretar esa información que nos llega. Así que, si os parece, vamos allá, ¿no? Vamos a ver. Con en cualquier sitio que pulse. Ahí, de acuerdo. Bueno, esto es más que menos, sencillamente, una pequeña idea de lo que vamos a ir presentando, qué son las pandemias, cómo nos contagiamos y cómo podemos evitar los contagios. Todo eso orientado a lo que es la pandemia que estamos sufriendo por el COVID. La pandemia o las pandemias no aparecen porque sí. Siempre hace falta inicialmente que aparezca lo que se llama un brote. Muchas veces habréis oído en las noticias de la televisión que ha habido un brote de salmonelosis en tal sitio. Pues generalmente es un bar, un colegio, un comedor donde se produce ese brote. Eso se puede controlar, pero si no se controla y se va extendiendo la infección a zonas de la misma población, a otras poblaciones, a una nación entera, hablamos de epidemia. Si la epidemia tiene lugar simultáneamente en varias naciones y varios continentes y además no hace falta que venga nadie de otro país para producir contagios, entonces hablamos ya de pandemia. Esa es la diferencia entre uno y otro. Bien.
Una enfermedad siempre constituye un peligro y la circunstancia de que podamos contraer esa enfermedad es un riesgo. Un ejemplo muy clarito es si nos vamos a la playa y nos dicen que hay uno o varios tiburones. Eso es un peligro. Si nos metemos en el agua con el tiburón, o si quien dice un tiburón dice medusas, entonces lo que estamos asumiendo un riesgo. Los peligros se pueden identificar. Entonces aquí tenemos, aquí tenemos una serie de señales de identificación de peligro. Lo mismo sucede cuando vamos en una carretera y hay señales en la carretera que nos van indicando cuáles son los peligros que se nos van a presentar en el camino. Si quieres que yo te vaya pasando. No. Vamos a ver, ¿se oye mejor ahora? Ahora sí. De acuerdo, vamos a poner un poquito más lejos para que no se acoplen los sonidos. Los peligros, como estaba diciendo, se pueden identificar. Los riesgos, en cambio, solo los podemos evaluar y, en consecuencia, tomar medidas que eviten el que se presente. ¿Qué podemos hacer para controlar una pandemia? Bueno, lo primero es que cuando se descubre la relación que existe entre lo que es una infección y el agente causal que la produce, los microorganismos, ya sean bacterias, hongos, parásitos, etc., podemos saber cómo combatirla. Y eso lo hacemos mediante dos procedimientos. Uno, la asepsia, que significa limpieza, en griego es sin, y sepsis, infección. Con la limpieza eliminamos la posibilidad de infección. Y la antisepsia, que son aquellos productos que podemos utilizar para combatir el agente causal, para matarlo o, digamos, aletarlo. Además de eso, con el tiempo se desarrolla la ciencia de la epidemiología. La epidemiología lo que trata es de averiguar no cómo combatir también a la infección mediante la asepsia y la antisepsia, sino cómo se produce. ¿Qué pasos son los que tienen lugar para que una persona se contagie y enferme? Entonces, aunque lo tenemos aquí, lo vamos a ver más claramente en estos dibujitos. Para que una persona sufra o se quede afectada por un agente infeccioso, necesita que se den tres circunstancias. Una puerta de entrada adecuada por la cual ese microorganismo pueda llegar al cuerpo. Que el inóculo, es decir, el número de microorganismos que llegan a esa puerta de entrada, sea suficiente. Y que el individuo esté en un estado de inmunidad deprimida. Es decir, que su sistema inmune no se encuentre en unas perfectas condiciones. Entonces, lo que estamos viendo aquí es las puertas de entrada que atacan los microorganismos. El número de microorganismos que intentan hundir la entrada no es suficiente, por lo tanto no lo consiguen. Y como el sistema inmune de esa persona está en buenas condiciones, pues lo rechaza. Si estas tres circunstancias no se dan, la infección alcanza al individuo. ¿Cómo? Pues por contacto directo o por contacto indirecto. Contacto directo a través de las manos, la cercanía física, o a través de objetos, pues como puede ser el empleo de material sanitario. Lógicamente también a través de la cercanía del paciente con una persona, un enfermo con otro que no lo esté, o entre personas. Cuando el vehículo de transmisión son los animales, los denominamos vectores. Y sabemos, por ejemplo, que el mosquito, aparte del episodio que tuvimos el año pasado en Corea, el mosquito transmite el paludismo y los roedores pues, pueden transmitir otras enfermedades como la peste, por ejemplo. En la epidemiología, como hemos hablado antes, hay una cadena de transmisión. Conociendo cuáles son los eslabones de esa cadena y dónde podemos actuar sobre ellos, buscando además siempre el más débil, podemos contribuir a detener que se propague o que afecte a una persona. Eso lo hacemos mediante lo que se llaman precauciones universales o estándar y una serie de precauciones específicas que son generalmente de aislamiento. Aislar a la persona que tiene una afección
y que la vamos a aislar en función del tipo de aislamiento que precise, que fundamentalmente son 3. El que se denomina de contacto, el que se denomina por gotas y el que llamamos aéreo. Lo vamos a ver aquí un poquito mejor. El contagio por contacto se produce a través de lo que denominamos fómites. Mediante las gotitas que pueda tener, que pueda emitir una persona que tenga una infección pulmonar y que no suelen llegar más allá de 1 metro o 1,5 metros, lo denominamos contacto por gotas. Y el tercer tipo de contacto, que es el que nos interesa más en este momento, es el que llamamos aéreo. Uno se produce por lo que llamamos fómite, el otro por lo que llamamos gotas de fluje y el otro por gotículas o núcleos de vuelo. En un caso lo transmitimos nosotros directamente, en el segundo es por las gotas que emitimos al hablar y que caen al suelo a 1 metro o 1,5 metros, y en el tercer caso, pues por esas gotitas pequeñitas que debido a su escaso peso se pueden transmitir a través del aire sencillamente flotando. Bien por corrientes de aire, bien porque pasemos por un lado y las traslademos nosotros. Somos conscientes en los hospitales de que esas gotitas que se quedan flotando pueden llegar a 100 metros del punto donde se han emitido. Lo peculiar de estas gotitas, que es lo que las hace más peligrosas, es que hay una serie de microorganismos que pueden sobrevivir en ellas, los demás no. Pero el bacilo de la tuberculosis, el virus del herpes, el de la varicela, el de la gripe y el coronavirus sí pueden sobrevivir dentro de esas gotitas. Entonces, esos 5 conceptos, esos 5 microorganismos debemos tener presente que se pueden trasladar con esas gotas. Fómite, pues llamamos fómite a cualquier elemento inanimado que nos pueda permitir transportar inopinadamente pues, bacterias, en este caso desde alimentación, objetos de uso cotidiano, de juego, relacionados con la medicina, el contacto directo e indirecto que hemos mencionado antes, o bien lo que está depositado en este carro o las ruedas de este carro. También eso puede transmitirlo. Las gotas de fluje, que son las que hablábamos antes, son mayores, tienen un tamaño de 5 micras y las emitimos cuando tosemos o estornudamos. Como ya hemos dicho, no suelen llegar más allá de 1 metro o 1,5 metros. Por su propio peso caen al suelo. En consecuencia, si en el contacto yo me limito a tocar algo, en este caso tengo que contemplar que puedo tener una zona potencialmente contaminada en torno a 1 metro o 1,5 metros a mi alrededor. Y las otras, pues son estas gotitas atomizadas que estamos viendo aquí. Son más pequeñas, de 5 micras, y pueden ir bastante más lejos. En cualquier caso, pues bueno, requieren tomar también una serie de medidas algo más especiales. Estas fotos las he traído para que seamos conscientes de lo que sucede cuando estamos estornudando, conteniendo un estornudo, tosiendo, hablando, estornudando a través de una mascarilla o hablando. En este caso, esto es lo que emitimos pronunciando, por ejemplo, la letra F. Entonces, pues bueno, ¿me quito la mascarilla si estamos en una pandemia y estoy hablando con otro? Pues seamos conscientes de esto. Yo diría que mejor llevarla puesta. El personal sanitario tiene, para evitar estas situaciones, que tomar una serie de precauciones universales, pero son un poquito prolijas. Yo no las voy a mencionar aquí todas. Fijaros que incluso habla de un segundo lavado de manos, si se considera necesario. Pero, además de esto, van a tomar las medidas de aislamiento que ya hemos mencionado, por contacto directo, por gotas, en torno a 1,5 metros o algo. En cambio, en el contexto de la comunidad, que es donde nos desenvolvemos nosotros, esas medidas no han de ser tan prolijas, tan complicadas, son mucho más sencillas. Entonces, fundamentalmente son 3, el lavado de manos, el empleo de la mascarilla y también de guantes si fuera necesario. El lavado de manos no es algo tan sencillo como puede parecer a simple vista. Hay 3 tipos de lavado de manos. El que se utiliza antes de entrar en un quirófano, el que se utiliza cuando vamos a acceder a curar a un paciente que tenga una herida infectada, por ejemplo,
y el rutinario o habitual, que es el que hacemos habitualmente, generalmente, incluso en casa. Pero que ante una situación de pandemia o de infección debemos extremar un poquito y seguir una técnica que luego vamos a mostrar. Es una de las prácticas más antiguas que existen desde finales del 19 para controlar las infecciones, es la más barata y es también la más eficaz. ¿Qué evitamos con eso? Pues que se produzca lo que se llama infección cruzada. Esto es una infección cruzada. Si esto que estamos viendo aquí, un solo individuo contagia a 3 o 4, esos 3 o 4 después van a volver a hacer lo mismo. Esto es lo que producen las pandemias. Bien sea por contacto, por gotas o por transmisión aérea. ¿Qué es lo que sucede con la transmisión aérea? Pues que llega más lejos que nosotros. Para una transmisión por contacto, yo tendría que tocar a la persona que tengo al lado. Si es una transmisión por gota, va a afectar a las personas que estén conmigo en la mesa. Pero esta otra, fijaros el caos que tenemos aquí. Lógicamente, eso lo complementamos además con otras medidas que no solo son el lavado de manos, el empleo de mascarillas y tenemos que contemplar también la proximidad y el tiempo que estamos en contacto con otras personas. Aún así, ese riesgo puede ser en función de lo que estemos haciendo, bajo, medio o más alto. Entonces, tenemos que ser conscientes de que el tiempo que estemos con otra persona y lo que estemos haciendo va a influir en la probabilidad más alta respecto a que podamos contagiarnos. Esta imagen posiblemente la conozcáis, es de la primera película que se hizo de la Guerra de las Galaxias. Luke está con un casco que le impide ver, pero hay un cacharrito que le mandan a ellos y él tiene que pagar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que, como todavía no es un Jedi, no sabe por dónde le va a llegar el disparo. Ante una situación como la que estamos viviendo actualmente con la pandemia, tenemos que pensar exactamente igual. Estamos ciegos, estamos con los ojos vendados, no vemos, no sabemos dónde está el enemigo, ni por dónde nos va a atacar. Si recordáis o alguno habéis visto la serie de televisión que han puesto no hace mucho, La Peste, veíamos a los protagonistas que entraban en contacto directo con fallecidos, lugares que estaban contaminados o sin miedo, digamos, personas que estaban infectadas. Entonces, esta película, esta serie de televisión, está ambientada en el siglo XVII. Han pasado varios siglos. Vamos nosotros a actuar también con esa inconsciencia frente a un contagio potencial o vamos a tomar unas medidas que en esa serie de televisión veíamos que no tomaban porque no sabían a qué se debía la propagación de la peste. Pues vamos a empezar por el lavado de manos. Hay 3 tipos, el quirúrgico, el asistencial y este es el que nos interesa a nosotros. No vamos a entrar en muchos detalles, sencillamente que nos vamos a ir al más sencillito, que es el que nosotros necesitamos, no necesitamos otro. ¿Con qué? Pues por lo siguiente, esto es un corte de piel. En nuestra piel hay 2 tipos de microorganismos. Pero voy a ver si... ¿Se sigue oyendo bien? Vale, gracias. Hay 2 tipos de microorganismos. Los que son, digamos, que conviven con nosotros, es una flora saprófita, habitualmente no nos perjudica ni nos hace daño ninguno, y otro tipo de bacterias que son las que nos llegan cuando acudimos o visitamos un lugar donde se encuentren, como puede ser un hospital o una persona que esté infectada y pueda transmitirnos su infección. A la primera la llamamos flora, la propia, la nuestra, y la otra es una flora transeúnte. ¿Qué es lo que sucede con la flora transeúnte? Pues que la podemos eliminar con mucha facilidad con un simple lavado de manos. Y no necesitamos además, como en el caso de estos 2 tipos de lavados de manos, un jabón con antiséptico. Basta con que sea un jabón o una solución hidroalcohólica. Este es el tipo de lavado y las pautas a seguir cuando estamos haciendo un lavado con agua y con jabón y las pautas a seguir cuando lo que estamos utilizando es una solución hidroalcohólica. Como están en muchos sitios, no vamos a entrar en muchos detalles. Pero esto es sencillamente lo que hacemos. Es una técnica que se conoce como técnica de Eilif,
donde previamente vamos intentando cubrir en ese lavado de manos todos los puntos que hay en la superficie de las manos. Pliegues interdigitales, dedo gordo, casi el interior de las uñas, de forma que intentemos llegar a todos ellos. Las soluciones hidroalcohólicas no son un lavado adecuado. Solamente son un procedimiento para continuar teniendo las manos limpias. Una solución hidroalcohólica no limpia ni desinfecta como lo hace un lavado de manos. El lavado de manos es el primer paso. Si yo con mis manos limpias me voy a la calle, me subo al autobús y me sujeto a una barra, lo que tengo que hacer es o bien poner algo, una barrera entre la barra y mi mano, o cuando me bajo puedo utilizar la solución hidroalcohólica para que mis manos sigan estando limpias. Pero si yo no las he limpiado antes, no sirve de nada. Imaginaos, es un ejemplo que he hecho muchas veces. Pongo aquí varios bolígrafos. Encima pongo un paño. Si yo utilizo agua y jabón, limpio la materia orgánica y la suciedad, y al limpiar me llevaré también varios de los bolígrafos. Pero si yo pongo los bolígrafos, pongo el paño y añado una solución antiséptica encima, la superficie del paño va a estar la más esterilizada, pero lo que hay debajo no me lo he llevado. Entonces lo fundamental es siempre lavarse las manos y hacerlo de la forma adecuada. Nuestras manos son peligrosas, como estamos intentando representar. ¿Dónde se nos acumulan los gérmenes? Pues donde se acumula el sudor y la suciedad. Debajo de los anillos, en las uñas postizas, en las pulseras. Todo eso nos lleva a que, aunque no lo veamos, nuestras manos están así. Esto es una prueba que hicimos en el hospital con personal del mismo para convencerles de que la limpieza de manos es fundamental. Son placas de agar-sangre, se utilizan para el cultivo de bacterias y les pedimos que apoyasen los dedos de la mano antes de lavarse las manos y se incuban. Y aquí vemos pues cómo crecen todas las colonias de bacterias, todas las colonias de microorganismos que había en las yemas de esos dedos. Después de lavarse las manos, les pedimos que volvieran a poner las manos en otra placa. Y aquí podemos ver perfectamente que el lavado de manos era prácticamente nulo. Salvo este último, los otros 7 de 8 prácticamente no se habían lavado las manos en condiciones. En consecuencia, como decía antes, no es cuestión de echarse una aguilla en las manos, es cuestión de insistir y lavar todos los pliegues y lavarse las manos en condiciones siguiendo la técnica de aire. Está descrita en cualquier sitio, por eso tampoco me he puesto a explicarla con más detalle. Bien, esto es algo que hemos estado comentando desde hace un rato, que las manos son la principal vía de transmisión de microorganismos y que el lavado de manos rutinario, pues bueno, por parte de todo, es el mecanismo más barato, más eficaz e idóneo para conseguir tener unas manos limpias. El uso de guantes, pues hasta la aparición del SIDA en los años 80, los guantes no se utilizaban con la profusión que actualmente se utilizan, pero no dejan de ser una medida de barrera en nuestras manos, de la misma forma que cuando vamos a un comercio nos tienen puesto una pantalla. Es una medida de barrera. Perdón. De todo no se sigue viendo. Bien. No sé, porque se un poco el internet. Es una medida de barrera exactamente igual que esas pantallas que vemos en los comercios. Bien. Si se trata de personal sanitario, tendría que seguir las mismas medidas que hemos mencionado antes, pero si se trata de nosotros, son mucho más limitados. Los guantes, como característica principal, para lo que hacemos nosotros habitualmente, es que no tienen que ser unos guantes estériles. Y los guantes estériles se quedan para los quirófanos y para el personal asistencial que tiene que hacer una cura. Los nuestros basta con que sean guantes limpios. No es necesario que sean estériles. Y debemos tener en cuenta dos cosas. Que el uso de los guantes no excluye el lavado de manos
En el hospital se enseña que si vas a atender a un paciente, te lavas las manos, te pones los guantes, lo atiendes, te quitas los guantes y te vuelves a lavar las manos. Y el otro es que los guantes no son totalmente impermeables. Si yo me dedico a poner sobre un guante solución hidroalcohólica, acabo con las características de aislamiento que tiene un guante. La solución hidroalcohólica ataca al guante y entonces no me sigue. Entonces, si yo me voy a lavar las manos, lo que tengo que hacer es lavarme las manos con agua y jabón, me pongo los guantes, atiendo al paciente, me quito los guantes y si he terminado me lavo las manos. Si no he terminado y voy a atender a otro, me lavo con solución hidroalcohólica y me vuelvo a poner los guantes. Pero los guantes se quedan ya apagados y separados de donde estaban. No sé si quitarme la cazadora porque está dando los ojos. No pasa nada. Tenemos que ser también conscientes de cómo hay que quitarse los guantes. Porque si yo tengo la superficie de un guante contaminada y me la quito con la mano, pues esta mano ya la tengo también contaminada. Entonces el procedimiento es sencillamente coger un piquito aquí, retirarlo, meterlo dentro de esta mano y cuando ya está aquí encerrado, introduzco la mano por el costado y me quito el otro guante. Y ese guante, que ya lo que puedo tocar es lo que estaba en contacto con mi mano, no fuera de la mano, lo que tengo que buscar es un sitio donde depositarlo. Hay toda una colección de cubos de colores perfectamente identificados, cada uno para una finalidad, y los guantes tienen que ir al contenedor adecuado. Y, por supuesto, no olvidarnos de que es conveniente que nos lavemos las manos cada vez que consideremos que es conveniente, que es necesario. ¿Mascarillas son necesarias? Pues sí, lógicamente combinándolas con otras peculiaridades como son la distancia social, disminuir el tiempo de contacto con otras personas y favorecer la ventilación de los locales. Esto es sencillamente un recordatorio de lo que vimos antes. En función de aquello a lo que nos enfrentemos y lo que tengamos que controlar, vamos a proceder de una forma u otra. Si estamos hablando de coronavirus, igual que con la gripe, lo que tenemos que tener es que pensar la forma de protegernos de estas partículas. Lógicamente, las personas que estén en contacto muy próximo y muy cercano a un paciente no les van a bastar las medidas que estamos hablando para nosotros en la comunidad. Distancia social, ventilación, mascarilla. Ellos necesitan otro tipo de equipo y otro tipo de procedimientos mucho más prolijos y mucho más complejos. La ventilación, pues claro que es necesario, ayuda mucho. Aquí hemos situado a un alumno que tiene coronavirus y que lógicamente no el uso de la mascarilla y de la ventilación y de la aplicación mediante sistemas de filtrado, pues conseguimos que no llegue a los demás, que no se produzca aquella reacción cruzada que estuvimos hablando al principio. Esto es algo que le he mandado a Lidia y que pienso que puede compartir. Es un pequeño clip con una serie de consejos para la regla 112, para no tener que llamar a las ambulancias del 112. Espero que aunque la pandemia vaya mejorando, siga siendo útil todo esto. Empleo de mascarilla. Si esta persona está contaminada y no lleva mascarilla, el riesgo de contagiar es muy alto. Si esta lleva mascarilla es menor y si quien la lleva es la persona que está contagiada, disminuye más todavía. Pero si ambas lo llevan, el riesgo disminuye mucho, muchísimo. Es importante llevar la mascarilla bien colocada, cubriendo la nariz y la boca y que no baile. Lo vamos a decir más una vez. Esto, como decía antes, es un ejemplo muy chusco, pero es muy ilustrativo. Si dos personas no están vestidas y una orina a otra, desde luego es inevitable que la moje. Pero si este lleva pantalones, las va a mojar menos. Si los dos llevan pantalones, se van a mojar muchísimo menos. El riesgo va disminuyendo sensiblemente. Como he dicho, es chusco, pero es muy ilustrativo. Y este otro lo que representa muy bien es lo que estábamos hablando de cómo se transportan esas partículas tan pequeñitas y cómo nunca sabemos qué nos puede llegar a nosotros y si va a ser, como decíamos al principio, un inóculo suficiente a la puerta de entrada adecuada, que en nuestro caso son las vías respiratorias, y hay mucha gente que hace deporte y se quita la mascarilla. Yo lo entiendo, pero el riesgo existe y bueno,
tendríamos que ir controlando todas estas cuestiones. Junto con las mascarillas hay muchas personas que utilizan gafas o pantallas faciales. Esto realmente solamente tiene utilidad para el personal sanitario, para evitar lo que se llama una proyección. Si un paciente tose, no es lo mismo que esas partículas, ya sean gotas o gotículas, que le lleguen a la pantalla facial donde se queda y luego se limpia, a que le lleguen a la mucosa ocular, mucosa nasal o que le llegue solo a la cara. No sirven, además, por otro motivo, es que el aire que yo estoy inhalando me entra por aquí debajo. Luego, no es un aire filtrado. Necesito, si uso pantalla facial, y vuelvo a decir lo mismo, tiene sentido en los sanitarios, no en los que no vaya a un supermercado, necesitamos la mascarilla. Pues si tenemos dos cosas y una no es de utilidad, usemos la mascarilla y no pantallas faciales. Bueno, el control ambiental, antes comentaba que lo que es bioseguridad ambiental tiene también sus niveles, un nivel alto, medio, bajo. Alto sería en una empresa farmacéutica que se dedique a envasar los productos que tienen que estar estériles, una sala donde se esté construyendo o montando un satélite espacial, tiene que hacerse en un ambiente estéril, y un quirófano. Dentro de un hospital, riesgo medio, pues sería un sitio donde haya pacientes delicados o con inmunodeprimidos, una sala de cura, y el resto del hospital, pasillos, administración, etcétera, pues ya ahí no hay que tener un control de bioseguridad tan elevado. Pero existe el control de bioseguridad y para eso habitualmente lo que se utilizan son presiones positivas o negativas. Para una habitación no me voy a entretener en eso porque sería un poquito largo, pero también utilizamos filtros. Un aire que está contaminado, ya sea químicamente, lo vamos filtrando hasta conseguir un aire más limpio. Aquí estarían los filtros que llamamos EPA, de alta potencia, pero lo único que pretendemos es que este aire que va pasando todos esos filtros finalmente sea un aire que podamos respirar con tranquilidad. Mascarillas, pues de todos los tipos de mascarillas que tenemos aquí representados, solamente hay 3 que son efectivos. Las mascarillas quirúrgicas, perdóname. Sí, pueden. Cuando le das botón derecho, aquí. la opción, vale. Te sale. Botón derecho, perdón. Fuera del. Bueno, no quiero, os lo cuento. En las mascarillas que están hechas con tela, perdonad. Sí, intento mientras. Las mascarillas que están hechas con tela no sirven prácticamente para nada. Las mascarillas que se utilizan en albañilería tampoco. Sirven para evitar partículas, no partículas muy grandes o polen, pero nada más. Estas son las que están hechas en casa. Si no llevan un filtro adicional con el material adecuado, no sirven tampoco de nada. Y esto tampoco sirve de nada, salvo que, como al principio de la pandemia, cuando no había mascarilla, le decíamos a la gente, si usted no encuentra una mascarilla, póngase un pañuelo como un bandolero, doblado 3 o 4 veces, y algo le va a proteger, aunque no sea lo idóneo. Aquí están las mascarillas FFP2 y FFP3. La única diferencia entre las dos es que las FFP2 tienen una efectividad de filtrado del 85% y las otras pues lo tienen más elevado. Pero las mascarillas quirúrgicas, las FFP2 y FFP3 sin válvula, son las más idóneas para el control de todo esto. Esta es una mascarilla quirúrgica de las azules, que hay quien dice que no servía, pues fíjate, sí sirve si las utilizamos adecuadamente. Y tenemos dos opciones, utilizar el lado azul o el lado blanco en función de que queramos protegernos o de que nosotros estemos contagiados y queramos proteger a los demás. Lo habitual es llevarla con la parte azul hacia afuera. Bien. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Pues sobar las mascarillas, ponérnoslas como si fuera un babero, llevarlas de gorro, llevarlas colgando, taparnos los ojos. Para esto no son las mascarillas. Las mascarillas hay que llevarlas adecuadamente colocadas, tapando la nariz y la boca. Esto sí está bien. Y como hemos dicho antes, es importante que no estén bailando, que se nos ajusten lo mejor posible a la cara. Las hay de distintos tamaños, hay distintos trucos para que se ajusten mejor y tenemos que buscar aquellas
que se adapten bien a nuestra cara. Si yo me pongo una grande, pues va a estar bailando, el aire me entra por aquí, yo lo exhalo también por los lados y no sirve realmente de mucho. Estos son, para saber, un simple cuadrito. Hay muchos y me consta que probablemente los habéis visto, para que saber sencillamente si hemos tenido un contacto estrecho con alguien y podemos pensar que nos hemos contagiado, o por el contrario, en ese contacto no se dan los requisitos necesarios para pensar que nos hemos contagiado. Y llegamos a un punto más delicado, como es el de las vacunas. Últimamente estoy oyendo decir mucho, y yo me he vacunado la semana pasada, y allí había unas 100 personas, no, yo ya me he vacunado y yo ya no tengo de qué preocuparme. Cuando nos ponen una vacuna o una persona tiene contacto con un germen, el sistema inmune entra en contacto con ese antígeno, con esas proteínas, e inmediatamente empieza a ver la forma de poder contrarrestarla. Se produce lo que se llama respuesta inmune primaria y respuesta inmune secundaria. En este caso, en ambos casos, en el primer contacto se produce una elevación de unos anticuerpos que permanecen poco tiempo en el organismo y más tarde aparece la elevación de otros anticuerpos que duran más tiempo. Si tenemos un segundo contacto con ese mismo antígeno, con esas mismas proteínas, se produce la misma respuesta, pero mucho más intensa y mucho más duradera. Y vamos a lo que me interesa. ¿Son efectivas las vacunas? Pues son efectivas, sí, producen un efecto beneficioso, pero lo que no sabemos es a quién la vacuna le va a resultar muy eficaz, a quién la vacuna le va a resultar suficientemente eficaz y a quién la vacuna no le va a servir para nada. Hay personas cuyos organismos no son capaces de crear los anticuerpos que necesitan una vez que han estado en contacto con el agente infeccioso o con la vacuna. Como esto no lo sabemos, no sabemos quién está muy bien defendido, aceptablemente defendido o nada defendido, esto lo único que nos tiene que llevar es a pensar que no hay que bajar la guardia y seguir tomando precauciones. Se puede estudiar, pero en este momento, tal como estamos, es sumamente complejo poder hacer esto. Controlar si uno tiene un nivel de anticuerpos alto, normal o muy alto. Y ya vamos a empezar a hablar de pandemia y salud mental. La cuestión en cuanto a salud mental es saber cómo nos podemos mantener tranquilos, serenos, durante una pandemia sin volvernos locos por lo que vemos que está sucediendo a nuestro alrededor. No sé si es la circunstancia, pero hay mucha gente que se ha muerto y gente que está quedando con secuelas, con trastornos a consecuencia de la enfermedad. Entonces, lo mejor para no sufrir eso es seguir teniendo precaución con la posibilidad de contagiarnos. Para la OMS, la salud mental es un estado de equilibrio entre una persona y su entorno. Vamos a hablar sobre algunas de estas cosas. Bien, lo que tenemos aquí es un cuadro. Las habitaciones habitualmente están pintadas en un único color. Entonces, en este cuadro lo que estamos viendo es que esa habitación tiene distintos colores. ¿Por qué? Hay una ventana abierta a través de la cual entra la luz y la incidencia de luz hace que en esa superficie plana, que es un cuadro, un mismo color, lo representemos con distintos tonos. ¿Qué es lo que queremos dar a entender con esto? Pues que la percepción nos lleva a distinguir lo que teóricamente no estamos viendo. Lo que yo quiero transmitirlo con todo esto, con esto que estoy mencionando, es que la información que nos llega no siempre es fiable. Que nosotros mismos somos proclives, tenemos una cierta inclinación a modificarla, a cambiarla. Que nosotros mismos, por nuestra propia necesidad de relacionarnos con los demás, podemos también cambiar esa percepción. Y que la percepción inevitablemente la interpretamos cada uno a nuestra manera.
Si yo os preguntase ahora mismo qué pensáis que hay dentro de esta caja que están llegando, es muy probable que obtuvieran respuestas muy diferentes. Algunas quizás coincidieran, pero lo lógico es que, imaginando qué hay dentro, se coincida poco entre los que estamos aquí. La realidad la podemos asimilar a un puzzle del cual nos van entregando las piezas poquito a poco. Pero esas piezas nos llegan con cuentagotas, no nos las dan en una caja donde vienen todas. Y entonces esas piezas día a día tenemos que ir montándolas, organizándolas, interpretándolas e intentando colocarlas adecuadamente en su lugar. Además, a eso tenemos que sumar que, como todos somos distintos, pensamos distintos, cada uno va a colocar esas piezas en lugares diferentes. No vamos a hacer todo, aunque tengamos el mismo puzzle, no nos va a salir el mismo. ¿Cómo organizamos un puzzle? Pues puede ser de dos formas, dependiendo de la actitud de la persona. Puede ser una persona muy flexible o puede ser una persona muy rígida. Una persona rígida se va a apañar con pocas piezas. Las va a montar, ya tengo mi puzzle hecho, las demás piezas yo las quito porque no me quiero complicar la vida. Esto es lo que a mí me sirve y se acabó. Sin embargo, hay otras personas que tienen más inquietudes y entonces no les importa seguir ensayando, seguir probando e ir configurando un puzzle más perfecto. Pero claro, eso lleva a una serie de incertidumbres que el otro ya ha eliminado. Yo ya tengo lo que necesito, yo ya no quiero más. Estos no, estos siguen indagando, siguen investigando y van mejorando poco a poco esa percepción de la realidad que el otro tiene algo más difuso. Algunos podrán llegar a esto y otros, en cambio, se quedan con una imagen un poquito más distorsionada. O bien esta imagen de aquí, o bien esta otra. Lo idóneo es que vayamos buscando una imagen de este tipo, no quedarnos en algo tan tosco como lo que tenemos aquí. Pero eso supone un esfuerzo y un desarrollo. En esta imagen intento representar un poquito cómo vamos elaborando ese puzzle, pero la diferencia que existe entre el puzzle que vamos montando y lo que nosotros somos realmente es algo mucho más vivo, mucho más colorido y con mucho más matices que este puzzle en color gris que tenemos delante. Y además, muchas veces también necesitamos tener a mano este lienzo, esta cortina, que en ocasiones también tenemos que levantar para protegernos del exterior, porque a veces también hay agresiones desde el exterior. Vamos a ver, normalmente las relaciones en este sentido las vamos desarrollando pues a través desde la infancia y de la familia y de aquellos con quienes nos relacionamos. En ocasiones nos podemos hacer un lío, el exceso de información que nos llega es desproporcionado, pero poquito a poco tenemos que ir aprendiendo a separar todo lo que nos llega y además evaluar qué es lo que nos llega. Aquí, ante estas imágenes un tanto tenebrosas, lo que se quiere expresar es que hay muchas ocasiones, incluso de noche, que se oye un portazo en la casa, se oye un crujido, se dispara la alerta y enseguida empezamos a estar atentos a buscar algo que nos pueda atemorizar y que quizás pues es simplemente pues cualquier cosilla que se ha movido o ha crujido y no hay motivo para tener esa percepción de peligro o de riesgo. Nuestro cerebro necesita interpretar la información que le llega, como esa que estamos mencionando. Entonces, aquí tenemos un dibujo hecho con 10 líneas. Son 10 líneas, pero todos estamos viendo un pájaro. En este otro son 7 líneas, pero todos estamos viendo una taza y además sabemos que es de café. ¿Qué cualidad tiene esta imagen? Pues que nos puede traer la evocación de un día que estuvimos tomando un café o un té o lo que fuese, que resultó agradable o desagradable, nos trae evocaciones e incluso la percepción de olores que van ligados a una taza. Las percepciones también aquí, pues podemos, y voy a insistir sobre ello, nos confunden. Realmente estamos viendo aquí un triángulo, pero aquí no hay pintado ningún triángulo. Aquí hay unos ángulos
Hay unos comecocos con una hendidura, pero no hay pintado ningún triángulo y lo estamos viendo. Y además con una característica adicional, que es que el interior de la superficie de este triángulo la vemos más blanca y más negra que el contorno. Y sin embargo el color es exactamente el mismo. Hay veces que no podemos interpretar bien lo que estamos viendo. Aquí también parece que estas líneas están torcidas y en realidad no lo están. Más cositas. Este dibujo se titula Mi esposa y mi suegra. Cuando lo vemos, habrá quien vea una anciana y habrá quien vea una mujer joven. ¿Quiénes veis a la chica joven? ¿Y quiénes veis una anciana? Es lo que se llama una figura ambigua. Ahora, La barbilla de la joven es la nariz del anciano. Nuestro cerebro necesita siempre construir algo que sea estable, algo que tenga sentido. Entonces, en el momento en que nos fijamos en esto, si pensamos que es una barbilla, los demás elementos de la imagen contribuyen a que veamos que eso es una barbilla. Aquí, ¿puedo pasar al anterior? Sí. Por hecho que es más grande. Bien, sí. Si yo veo aquí una barbilla, los demás elementos de la imagen, mi cerebro, como digo, necesita una imagen estable, una imagen con sentido. Entonces voy añadiendo otros elementos. Aquí es una nariz, un ojo, una oreja, el cuello, una gargantilla. Y veo una joven. Pero si esto lo contemplo como una nariz, la gargantilla se convierte en una boca y el cuello se convierte en la barbilla. Estoy viendo, y esta, la oreja, pasa a ser un ojo. Estoy viendo una anciana. El dibujo es el mismo. La configuración que yo hago de ese dibujo es diferente para cada persona. Y eso sucede también con la información que nos llega. Y actualmente, que nos están bombardeando con información, mucha de ella inespecífica, poco concreta, poco ajustada a la realidad, es algo que sí que nos puede afectar. Bueno, esto es exactamente, estamos hablando de lo mismo. El ser consciente de esto y el poder interpretar con conocimiento de causa la información que nos llega contribuye a la salud mental. A tomar las cosas con tranquilidad y tratar de elaborarlas adecuadamente. Si yo os presento esto, es imposible que ninguno de vosotros me diga qué estamos viendo. Pero si vamos añadiendo elementos de este puzzle, enseguida empezamos a poder pensar qué vemos. Y estamos viendo un camino donde ha llovido, se ven las señales de las gotas de lluvia en el suelo, vemos un charco, vemos que han pasado distintos vehículos por aquí, una bicicleta, personas que han pasado andando. Lo podemos deducir, no está ahí, no lo estamos viendo, pero lo podemos deducir. Es más, hay una imagen que nos dice dónde estamos, en una zona boscosa con árboles, y no lo estamos viendo. Es una imagen virtual en este caso. Vemos también aquí, no sabemos si es el sol, en un cielo capotado, o la luna, pero también lo vemos. Entonces, la información es parcial y nosotros la interpretamos. Lo que tenemos es que aprender a elaborarla adecuadamente, porque nos podemos confundir con mucha facilidad. Vamos a pedir voluntarios. Un voluntario que lea lo que pone el primer triángulo. O voluntaria, ¿eh? Tú misma. El primer triángulo que pone. Vale. Un voluntario que lea el segundo. Vale. ¿Y el tercero? Bien. Léelo silabeando el texto. ¿Sí? Despacito, ¿no? Despacito. ¿El primero o cuál? El que tú quieras. Los demás son iguales.
Muchas veces vemos lo que nosotros consideramos que tenemos que ver y no lo que verdaderamente está puesto. Entonces, eso es algo que cuando nos dan información tenemos que sopesar y valorar. Realmente los tres triángulos ponen lo mismo. París es la primavera, algo que no se sabe, pero estamos viendo lo que pensamos que tenemos que ver. Muy sutil, ¿no? Vale, pues vamos. Bueno, me salto esto. Lo que quiero decir, un poquito más de prisa, que me están diciendo que se acaba el tiempo. Cuando nos relacionamos con los demás tienen acceso a una cierta información por nosotros y nosotros vemos las cosas desde otro lado. Hay una información que nosotros compartimos con los demás, hay una información que los demás desarrollan sobre nosotros y no nos llega, y también hay un ámbito privado, nuestro, propio, donde los demás no participan ni no tienen nada de ello. Para relacionarnos con el resto del mundo tenemos que ser conscientes de esto y asumir que esto es algo inevitable. La percepción asimismo es parcial. Es muy conocida la historia de los ciegos que se topan con un elefante y entonces, pues, el que toca la trompa dice, hombre, eso es como una serpiente. El que le coge la oreja dice, no, es como un abanico. Otro dice, no, esto es como un muro. Esto es como una columna, un árbol. ¿Qué es lo que sucede? Todos perciben la misma realidad, pero es una realidad parcial a lo que ellos acceden. Entonces, necesitan ponerse en contacto y compartir esa realidad que solo perciben parcialmente para tener una visión de conjunto. Bueno, voy a ir un poquito más deprisa, pero en fin, hemos desarrollado lo que habíamos planteado al principio, la fragilidad de la información que nos llega, cómo la interpretamos, etc. Bueno, en salud emocional lo que tenemos que contemplar es que vamos buscando un equilibrio entre la racionalidad y los sentimientos. Aquí he puesto, es que esto me despista un poco, perdonadme, cómo nos comportamos nosotros. Podemos estar en una situación de placidez y nirvana o podemos estar en una situación de irritación. El 20% de la población mundial o son locos o tienen trastornos de la personalidad o no están bien de la cabeza, están aquí. Aquí habría muchas menos personas, pero bueno, también hay personas que están aquí. El resto de los mortales, como somos nosotros, nos desplazamos habitualmente, como en ese columpio, de un lado a otro. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Pues que podemos ser un cisne y que podemos ser leones. Sobre el león, lo que quiero comentar es que es un animal que se le considera agresivo. Y la agresividad no es buena ni es mala. La agresividad es necesaria, es lo que nos permite afrontar las situaciones, es lo que me permite a mí decir, voy a ir a carga y voy a hablar de eso. Es lo que os permite a vosotros estudiar, presentaros a un examen, superar los exámenes, acceder a la universidad. Para eso sirve la agresividad, no para convertirla en violencia, sino para transformarla en algo que sea sublime, como es el virtuosismo de Andrés Segovia tocando la guitarra o cualquier otro artista, ya sea un escultor como Millán, cuyo Cristo tenéis ahí, o un pintor. Así pues, no todo a lo que hagamos frente vamos a conseguir cambiarlo, pero nada va a cambiar si no nos enfrentamos a ello. Y para eso necesitamos esa agresividad positiva, para no convertirnos en patitos feos. Y para eso necesitaremos, lógicamente, conocer nuestras emociones. Tenemos que dar nombre e identificar nuestras emociones. Sin esto no podemos llegar a lo otro. No me entretengo a hablar de esto porque, como ya me han avisado, andamos cortitos de tiempo. ¿Qué hacemos con todo lo que estamos diciendo? ¿Lo ignoramos? ¿O lo afrontamos y lo superamos? Yo creo que lo que tiene más cuenta es esto. No nos podemos quedar con el rompecabezas chiquitito. Necesitamos el grande e ir siempre adelante para llegar arriba.
Pero tenemos que tener en cuenta que aun viendo una misma cosa, podemos percibir cosas distintas. No nos enfademos con otros porque no seamos capaces de verlo igual. Algo debe suceder. Esta jirafa está haciendo un retrato de esta señora, pero desde luego no lo está haciendo desde donde nosotros lo vemos, sino desde donde lo ve la jirafa. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Pues que no veamos las cosas torcidas. Todo ese aluvión de información que nos llega a nosotros a diario y que se refleja en nosotros, lo que tenemos que hacer es tamizarlo, sopesarlo y procurar siempre que no nos hagan llegar una información tergiversada, torcida, que pueda dar lugar a esto. Una información que además puede estar interesada para entender a engañarnos en cualquier cosa, incluso en la vida personal. Estos esencialmente son canales de comunicación. Esto es lo que puede suceder cuando un canal de información no funciona o tenemos ideas preconcebidas, y estos son situaciones que tenemos que evitar. Esto es sencillamente unos niños que están jugando a las cartas, esta hace trampas, los demás se dan cuenta, ella les dice que es mentira, que esté haciendo trampas y está feliz de haber ganado su partida. Esto es una situación inocente, pero que tenemos que intentar superar, evitar, y que cuando lleguemos a adultos no se presente. Sencillamente buscar una conciliación, una situación de serenidad y de tranquilidad. Hombres y mujeres somos iguales, pero evidentemente también tenemos percepciones distintas. Si a mí me habláis del color malva, pues voy a tener que buscarlo con mucha delicadeza y mucho cuidado. Esto influye en las relaciones interpersonales porque es que aquí ya tendríamos que hablar de patología mental, no me quiero meter en eso. Como he dicho, hombres y mujeres son iguales y no hay que complicarse tampoco la vida con personas que no están bien de la cabeza y nos pueden hacer bastante daño. Tenemos que aprender a controlar nuestros miedos y tenemos también que aprender a decir no a muchas cosas. No a los demás, también a nosotros mismos. Y ya por último, quienes nos van a ayudar a poder avanzar en todo esto son nuestros mayores, nuestros progenitores, nuestros profesores y nuestros compañeros y amigos. Y nada más. Muchísimas gracias. Pues damos las gracias, por supuesto, a la contribución de don Antonio. Esperamos que os haya gustado y que os sirva para vuestra vida diaria. Y nada, volvéis a clase despacito, cumpliendo el protocolo COVID. Distancia, una fila y el silencio, ¿vale? Bueno, sí, tenía, como decía ayer, y pues bueno, son perfectos. Lo importante es que haya una situación que es el maltrato, sobre todo por